Hola de nuevo, Naseros, ya estamos de vuelta. Hoy os traigo un vídeo muy interesante porque vamos a ver una gama, una serie de dispositivos totalmente diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Están enfocados para un sector muy específico y tienen un uso muy determinado. ¿Y qué es? Es un NAS que no es un NAS. Me voy a explicar qué quiero decir con esto. Como todos sabéis, porque me imagino que muchos de vosotros seguís el canal, un NAS es un almacenamiento en red. NAS quiere decir Network Attached Storage, o lo que es lo mismo, un almacenamiento al cual se accede a través de una red. Eso es básicamente un NAS. ¿Qué ocurre? Que como habéis visto en todos estos años de la cantidad de NAS y de equipos que os he traído aquí al canal, un NAS, aparte de ofrecer almacenamiento, aparte de ofrecer un servidor de archivos, por decirlo de una manera muy sencilla, también hacen muchísimas cosas, han evolucionado mucho y ahora son, pues aparte de un servidor de archivos, podemos programar backup, conectarnos a las nubes, sincronizarlas, tenemos servidores multimedia, podemos instalar máquinas virtuales, podemos instalar contenedores, correr infinidad de servicios, tiene un VPN, servicio de direccionamiento dinámico, es decir, básicamente es un ordenador, por decirlo de alguna manera, podemos hacer infinidad de cosas. ¿Qué os traigo hoy? ¿Cuál es la propuesta? Para el sector audiovisual que manejan ficheros muy pesados, necesitan velocidades de transferencia muy altas y latencias muy bajas, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que ha diseñado Blackmagic? Blackmagic es una empresa muy top, muy especializada en el sector audiovisual, es la que utilizan las grandes productoras. ¿Y qué es lo que han diseñado? Han diseñado un NAS, es decir, un almacenamiento en red, al que le han quitado todo el sistema operativo, al que le han quitado toda la complejidad y todos los problemas que tiene un sistema operativo potente como tal, y han vuelto a lo que eran los orígenes de los NAS, a lo que eran los orígenes del almacenamiento en red, es decir, un almacenamiento en red con un sistema operativo totalmente transparente, básicamente no se puede configurar nada, y que ofrece velocidades de transferencia muy altas en una red de 10 gigabits por segundo y con unas latencias muy bajas. Como vamos a ver ahora, tiene tres modelos, os los voy a traer, os los voy a explicar, vamos a ver las diferencias que hay entre uno y otro, porque en función del uso que le vayamos a dar nos va a interesar más un modelo u otro o una mezcla de ambos, y mirad, son estos de aquí. Tienen tres modelos, el más básico de todos sería este de aquí, sería el Cloud Pod, ahora os lo voy a enseñar, luego estaría el modelo intermedio, por decirlo de alguna manera, que sería el Cloud Store Mini, y luego el modelo superior, que sería como una mezcla de Store 2, sería el Cloud Store a secas, sería básicamente solo así, Cloud Store. Cada uno de ellos tiene unas diferencias frente al otro, menos el Cloud Store, que englobaría las características de los dos. Lo voy a dejar aquí así para que no me moleste. Serían estos modelos de aquí. Este sería el Pod, como veis es muy pequeño, este también es pequeño, este sería el Cloud Mini, son totalmente portables, es decir, en el caso de que nos haga falta o lo podemos tener dentro de la productora de vídeo o incluso lo podríamos llevar a una grabación al exterior para almacenar aquí los datos y para la sincronización con lo que sería la productora. Ahora os lo voy a explicar todo esto, y lo que busca, como ya digo, es la simplicidad. Blackmagic es el fabricante de esta nube, de estos dispositivos cloud, y Blackmagic tiene dos características muy importantes. En primer lugar, como he mencionado antes, es el hardware, es decir, tienen un hardware de audio y vídeo ultra profesional, muy top, muy enfocado a productoras, y que además tiene una relación calidad-precio muy buena porque es un hardware muy potente a un precio muchísimo más bajo que el resto de la competencia, y de hecho están arrasando en el mercado precisamente por eso. Y después, en segundo lugar, otro rasgo distintivo de Blackmagic es el software, el famoso DaVinci Resolve. ¿Por qué? Porque se está también llevando todo el mercado, porque es gratuito, es muy potente, tiene una versión de pago que te la incluyen básicamente cuando compras cualquier hardware suyo, pero en la versión gratuita se puede hacer, yo diría que el 90-95%, y quitado para un uso muy profesional se puede utilizar perfectamente la versión gratuita, y eso hace que mucha gente se esté decantando por DaVinci Resolve, porque aparte es un software que engloba lo que sería el etalonaje, la corrección de color, el montaje, también es muy potente en la parte de audio, por ejemplo Final Cut es un gran talón de Aquiles que tiene en cuanto al tema de audio, y bueno, últimamente se está imponiendo, es casi ya como un estándar, mucha gente se está pasando a DaVinci, y una de las características que tiene DaVinci, que no tiene el resto de software de edición profesional de vídeo, es el tema de la colaboración, es decir, de las herramientas colaborativas que tiene. Es el único software en el que podemos editar entre varias personas el mismo archivo a la vez. Y eso
¿qué es lo que hace? Que necesitemos herramientas colaborativas tanto a nivel de software, que lo lleva incluido el propio DaVinci Resolve, y que nos hace falta el hardware para ese tema colaborativo. Y ahí es donde entran a formar parte, o donde ha desarrollado Blackmagic estos dispositivos, la serie Cloud, que es precisamente para ese trabajo colaborativo. Ese es el sentido que tiene, que varias personas que accedan directamente a los archivos. Tú vas a hacer una grabación, lo grabas, tienes todos los brutos almacenados en estos dispositivos en función del tipo de uso, ahora lo voy a explicar, lo tendremos en uno o en otro, y diferentes personas, bien sea para corrección de color, para montaje, para audio, para lo que sea, acceden al mismo archivo desde diferentes equipos, desde diferentes ordenadores, y por eso necesita una red muy rápida, una red de 10G, una latencia muy baja, y para eso es para lo que se han diseñado estos dispositivos. Una vez que he aclarado cuál es la misión y el objetivo de estos dispositivos, voy a empezar a explicaros uno por uno, porque vais a ver que tienen diferencias uno con otros. En primer lugar estaría este de aquí, que sería el más sencillo de todos, y es el Cloud Pod. Es muy pequeñito, como podemos ver, cabe en cualquier sitio, la alimentación sería a través de esta fuente de alimentación que se enroscaría aquí, evidentemente viene incluido, y básicamente esto sería un hub o una interfaz para aquí conectar las tarjetas de memoria o el almacenamiento que queremos editar. Es decir, nosotros vamos a una grabación, tenemos todos nuestros archivos en memorias SD, en discos externos SSD, por ejemplo las cámaras de Blackmagic, yo tengo dos cámaras de Blackmagic, la 4K y la 6K Pro, se graba directamente sobre un SSD, de tal manera que nosotros tenemos los archivos en el medio digital que sea, en un SD, en un SSD, en una memoria flash, como sea, y ¿qué es lo que hacemos? A través de estos dos puertos USB-C le conectamos el almacenamiento, y a través del puerto de 10G, es muy importante que este puerto es de 10G para tener una velocidad de acceso muy rápida, ya el resto de los editores o de la gente que va a trabajar en ese proyecto se conectan a través de la red de 10G y pueden acceder a las memorias que hay colocadas aquí. Luego esas memorias que hay aquí, o bien se trabaja directamente sobre ellas, porque es algo que es muy característico de DaVinci, que podemos tener el almacenamiento desperdigado por varios sitios, por varias tarjetas, en un servidor donde sea, y una vez que terminamos todo lo que es la edición, ya, por decirlo de alguna manera, aglutinamos todo en un único archivo, pero hasta entonces puede estar desperdigado por diferentes sitios y cada cual accede al archivo que le hace falta. Entonces, esto básicamente sería como un hub, como un concentrador que nosotros aquí le conectamos el almacenamiento, las memorias, y ya trabajamos directamente sobre él. También podemos evidentemente acceder a través del ordenador. ¿Para qué es esta salida HDMI? Esta salida HDMI es para monitorizar el sistema operativo o para monitorizar los parámetros de dentro del dispositivo. No es para ver el contenido, es decir, no es una salida HDMI que evidentemente la conectamos a un monitor, no es una salida HDMI para ver el contenido, no podemos ver las películas o no podemos ver el contenido audiovisual que tengamos pinchado aquí a las tarjetas. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Por lo cual, básicamente sería para qué esto está en cualquier parte de la red, evidentemente no tiene por qué estar al lado de ningún ordenador, puede estar conectado al rack de los servidores o puede estar conectado a los switches o puede estar conectado en cualquier sitio y todo el mundo accedería a él. Luego también se sincroniza todos los dispositivos, tanto el pod como el mini que os voy a explicar ahora, como el cloud a secas, por decirlo de alguna manera, se sincronizan a través de Dropbox y se sincronizan a través de Google Drive, de tal manera que nosotros esto nos lo podemos, en el caso de que sea un rodaje, nos lo llevamos al rodaje, en el hotel o donde sea, lo conectamos a la red y a través de Dropbox o de Google Drive se va a sincronizar con el resto de los dispositivos que, por ejemplo, tengamos en la oficina. Algo muy importante, y aparte tiene un software que es gratuito aparte que lo puede hacer el propio DaVinci, pero tiene un software gratuito que cuando descargas la aplicación para conectarte y configurarlo, luego lo voy a enseñar, también tiene para hacer proxies. Ya sabéis que un proxy es como una versión aligerada de los brutos de la grabación, de tal manera que si es un bruto en 6K, en 8K,
o en 4K y queremos enviarlo a través de Dropbox a la oficina, evidentemente para que vayan trabajando en la oficina no les hace falta el bruto en completo, o sea, el bruto en total, por lo cual hacemos un proxy, mandamos el proxy, ya pueden empezar a trabajar y cuando llegamos con el original, como ya sabéis, todo que se hace en un proxy, luego evidentemente cuando se hace la versión final, se coge la versión final, la versión total, por decirlo de alguna manera, con los archivos en bruto, con toda la resolución y con todo, y ya se hace el montaje. Los que estáis en el sector ya sabéis cómo funciona. Eso en cuanto a este dispositivo. Muy importante, los puertos son de 5 gigabits por segundo, por lo cual, aunque la red es de 10, si nosotros conectamos aquí una memoria, un almacenamiento, solo vamos a poder acceder a 5 gigabits por segundo, aunque el SSD sea más rápido. Para aprovechar los 10 gigabits por segundo tendremos que conectar los dos. Este de aquí sería el Cloud Store Mini y este ya tiene un almacenamiento interno de 8 terabytes. Este no tiene almacenamiento interno, el pod no tiene almacenamiento interno, el almacenamiento es el que le conectamos a través de los puertos USB, como he mencionado antes, pero este ya tiene un almacenamiento interno de 8 terabytes, son almacenamiento M2 y tiene 4 memorias y están en un RAID 0. ¿Qué tiene? Tiene 2 puertos Ethernet, uno de 10G y uno de 1G. El de 10G sería para acceso muy rápido, como he mencionado antes, para edición de vídeo, y el de 1G sería para o bien monitoreo o para si queremos acceder a archivos que necesiten, por ejemplo, un requerimiento menor de velocidad, como puede ser para archivos de audio o si almacenamos algún tipo de dato, yo que sé, de contabilidad, de cualquier otra cosa, tendríamos el de 1G, por lo cual tiene 10G, 1G, el conexionado eléctrico es a través del típico cable, de ordenador o de servidor, vendría aquí, pero también tiene para conectarle el mismo tipo de fuente de alimentación que tiene el pod, este de aquí. Sería este, no viene incluido en la caja, habría que comprarlo aparte y como vemos, bueno, lo conectaríamos aquí. La diferencia entre uno y otro, básicamente, hay muy poquita diferencia, sería la temperatura. Tened en cuenta que si le conectamos este tipo de alimentación, el calor que genera el transformador está afuera y sin embargo si le conectamos este de aquí, así, la fuente de alimentación es interna y bueno, el poquito calor que genera la fuente de alimentación se quedaría dentro, pero bueno, como veis es metálico y bueno, disipa bastante bien el calor, yo lo he probado y no tiene ningún problema. Entonces, el funcionamiento de este ya es distinto. ¿Por qué? Porque así como con este, ¿qué es lo que hacemos? Le conectamos aquí el almacenamiento de las grabaciones y hacemos la ingesta, que se llama, hacemos la ingesta para ya pasarla al Cloud Store Mini, al Cloud Store o a un servidor o directamente al ordenador o donde queramos. En este no. Este, aunque tiene puertos USB, tiene un puerto USB delantero, perdón, un puerto USB trasero y otro delantero también de 5 gigabits por segundo, los puertos USB no valen para hacer ingesta, es decir, los puertos USB-C, si yo le conecto aquí un almacenamiento, le conecto un SSD, por poner el caso, un SSD a través de USB-C, no lo detecta, no vale para ingesta. ¿Para qué valen estos puertos? Estos puertos valen el delantero, según el fabricante, para la actualización y para poder conectarnos a él para cambiar los parámetros de configuración, porque se pueden configurar o bien a través de la red o solo por cable, en el caso de seguridad para que lo hagamos solo por cable, aquí está. Eso según el fabricante, pero yo lo he probado y funciona también para acceso de datos a 5 gigabits por segundo y también vale para, igual que el puerto trasero, para conectarle un adaptador de red. Es decir, nosotros podemos conectar un adaptador de red de USB-C a Ethernet, por decirlo de alguna manera, y tendríamos una velocidad de 5 gigabits por segundo. Yo tengo un adaptador de 5 gigabits por segundo, solo tengo uno, no lo he podido hacer funcionar, pero adaptadores que tengo de 2,5 gigabits por segundo sí que me han funcionado, tanto en el puerto delantero como en el trasero. Luego haremos los test de velocidad y vais a ver cómo si queda los 2,5 gigabits por segundo y evidentemente también si me conecto con un ordenador a través de un cable USB-C también puedo acceder al almacenamiento y iremos a una velocidad de 5 gigabits por segundo, que es lo que me dan los dos puertos. La manera de funcionar de este es distinto del Mini que del Pod, porque este, como ya digo, sí que tiene almacenamiento interno, por lo cual nosotros
Hacemos aquí el volcado de los datos, de los brutos de las películas, de lo que sea, y ya accedemos con los distintos ordenadores, como he mencionado antes, de manera colaborativa, o si es un solo editor, accedemos para editar el vídeo, tanto en el uno como en el otro, con el software que queramos. Es decir, aunque está pensado para DaVinci, porque evidentemente es del propio fabricante, podemos utilizarlo con DaVinci, con Final Cut, con Premiere, con cualquier software de edición de audio, de vídeo, porque realmente es un almacenamiento al cual podemos acceder. Se accede siempre a través del protocolo Samba. Esto es algo muy importante y quiero destacar. Con un NAS tradicional, por decirlo de alguna manera, con los NAS que tenemos hoy en día, podemos acceder a través de diferentes protocolos. Podemos acceder a través de Samba, a través de FTP, en el caso de un Mac a través de AFP, SFTP, es decir, tenemos todos los protocolos de comunicación, todos los protocolos de conexión y accedemos a ese NAS a través del protocolo que nosotros queramos. En este caso no. Todos estos dispositivos solo tienen el protocolo Samba, por lo cual no hay nada que configurar, no podemos acceder a través de FTP, no podemos acceder a través de AFP, no podemos acceder a través de ningún otro protocolo. No se configura, siempre es a través de Samba. Eso es algo que quiero destacar. Y luego ya por último, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría el Blackmagic Cloud Store, a secas, sin el Mini. Y básicamente es este que estáis viendo en la foto, y si recordáis, hace años Blackmagic sacó junto con Apple una eGPU, que este es el chasis de la eGPU, y vamos a ver por encima qué es lo que tiene. Y aquí tenemos el Cloud Store, que sería una fusión de Store 2, tendría parte de los dos, de tal manera que aquí ya tenemos 4 puertos de 10 gigabits por segundo, tenemos 2 puertos de 1 gigabit por segundo, tenemos puertos USB-C también de 5 gigabits por segundo, y estos puertos de USB-C sí que nos valen para las dos funciones, tanto para ingesta, es decir, igual que para conectarle directamente a almacenamiento USB y hacer la ingesta. También tiene almacenamiento, tenemos diferentes almacenamientos, diferentes capacidades en función del precio que queramos, y también nos valen, al igual que para los puertos USB-C, conectarle un adaptador de red. En este caso yo lo veo menos importante porque ya tenemos 6 puertos Ethernet, pero bueno, que sepamos que lo podemos hacer. Está también como muy pensado para que sea la central de la productora, para tenerlo de manera centralizada todos los archivos aquí en la productora, y luego desde diferentes puntos podemos acceder o sincronizar siempre a través de Dropbox o de Google Drive, o bien con o bien con Básicamente sería una mezcla de los dos y sería un híbrido. Tenemos capacidades de almacenamiento de 20, de 80 y de 320 terabytes. Aunque lo he mencionado antes, algo que quiero recalcar es la manera en la que están dispuestas las memorias en el Mini y en el Store, que es en el Mini, vuelvo a repetir, tiene 8 teras, tiene 4 memorias de 2 teras cada uno y están en un RAID 0. El RAID 0, como ya sabéis, si falla una memoria o si falla un disco, en este caso son memorias, perderíamos toda la información, por lo cual en el Mini es muy importante tener un backup de todo lo que tengamos aquí dentro. Evidentemente son memorias de mucha calidad, está todo muy testado, está todo muy probado, pero siempre podemos tener ese pequeño problema, por lo cual en el caso del Mini sí que es muy importante tener un backup. En el caso del Cloud Store, en el Cloud Store ya he mencionado que tenemos 3 tipos de almacenamiento, de 20, de 80 y de 320 teras. Allí sí que están en un RAID 5, el RAID 5 sí que tiene tolerancia a fallo de disco, en este caso de memoria, pero bueno, también es recomendable, y ya lo sabéis, siempre digo que bien sea estos dispositivos, sea un NAS, sea un ordenador, sea lo que sea, tener siempre un backup, tener siempre todos los datos con la famosa regla 3-2-1, que ya he explicado más de una vez. Y bueno, en el Cloud Store ahí sí que tendríamos menos problema, pero bueno, si nos falla siempre hay que cambiar la memoria, hay que recuperar el RAID, por lo cual también es importante tener un backup, pero sobre todo tener muy en cuenta que tanto en uno como en otro la disposición del almacenamiento es distinto, y en no, en el pod no tiene almacenamiento interno como tal, ya solo es las memorias, el almacenamiento externo que le conectamos a través del USB-C. Bajo mi punto de vista, ¿cuáles son los pros, cuáles son los contras y cuál es el target de este tipo de dispositivos, de esta nube, de estos cloud de Blackmagic? Como he dicho al principio del vídeo,
Blackmagic está muy enfocado al trabajo colaborativo. El software DaVinci Resolve está muy enfocado al trabajo colaborativo porque está muy enfocado a trabajo en equipo, a productoras, y hace unos días, esta semana, Apple sacó sus nuevos iPads, sacó los iPads con el procesador M2 y tuvieron, por decirlo de alguna manera, un pequeño desliz porque se vio que iban a lanzar o que iba a sacar Blackmagic su versión de DaVinci Resolve para iPad. A los 2 días lo que tuvo que hacer Blackmagic es hacerlo oficial. Ya han dicho que en este último trimestre de 2022 va a salir la versión de iPad de DaVinci Resolve. Va a ser la primera versión de software de edición profesional de vídeo para iPad, porque ni siquiera Final Cut tiene versión de iPad. Se basan en el concepto de tener toda la información centralizada y atacar desde distintos equipos, bien sea iPad o bien sea ordenadores, bien sean ordenadores con un sistema operativo, con otro, bien sea para DaVinci o incluso para poder acceder desde Premiere, desde Final Cut, desde cualquier otro sistema. ¿Cuál es para mí la mayor ventaja? La mayor ventaja es la simplicidad, la latencia, la rapidez. No hay nada que configurar porque como ya os he explicado y como habéis visto, no tienen otras cosas externas, no tiene un sistema operativo como tal, por lo cual es conectar, meter los datos, que todo el mundo acceda y ya está. Más adelante, cuando salga DaVinci Resolve para iPad, haré un vídeo exclusivo para enseñaros el funcionamiento y para que veáis cómo va. ¿Cuáles para mí los puntos negativos que tiene, o por lo menos a día de hoy, porque he hablado con la marca, he hablado con Blackmagic, me han confirmado un poquito entre líneas que sí que hay cosas que están cambiando, que evidentemente es un firmware que es muy joven, que acaba de lanzar estos dispositivos y que poquito a poco lo van a ir evolucionando. No me lo han confirmado al 100%, pero es que nunca lo hacen. Este tipo de empresas nunca confirman ni desmienten nada, pero para mí un inconveniente que tiene es que no tiene gestión de archivos ni gestión de usuarios. Como todos sabéis, en un NAS, en un servidor, nosotros tenemos gestión de usuarios, de tal manera que cuando quieres acceder a una carpeta o cuando quieres acceder a ese NAS a través del protocolo que sea, te pide un usuario y una contraseña y tienes que acceder con unas credenciales. En este caso no, en cualquiera de los 3 dispositivos, una vez que lo conectamos a la red, se hace visible a través del protocolo Samba. Como ya he dicho, funciona a través del protocolo Samba, de tal manera que nosotros lo conectamos, por ejemplo en este caso, en el caso del Mini, y podremos acceder a los 8 teras que tiene de almacenamiento, a todos los archivos que tenga. No nos va a pedir un password, no nos va a pedir un usuario, no nos va a pedir una contraseña, no tenemos gestión de usuarios ni de contraseñas. Tampoco tenemos acceso externo. En el caso de trabajo colaborativo sí que lo tenemos a través de Dropbox y a través de Google Drive, que se sincroniza, pero no tenemos un acceso directo a través de un VPN o a través de un servicio de direccionamiento dinámico. Sí que lo podríamos hacer a través de un servicio indirecto, es decir, podemos, en el caso de que imaginad que uno de estos lo tenemos en la oficina, o bien sea el Mini, bien sea el Cloud Store, lo tenemos en la oficina o en la productora y queremos acceder desde nuestra casa o desde un hotel, desde donde sea en remoto, sí que podemos configurar en el ordenador o en la red o en el router, podemos configurar un VPN, acceder a través del VPN, como ya expliqué en su día, cuando estamos en un VPN estamos como si dijéramos dentro de la misma red y sí que tendríamos acceso, pero de manera directa. Con los dispositivos no tenemos acceso de direccionamiento dinámico, no tenemos VPN, no tenemos manera de acceder más que a través de una sincronización de Dropbox, pero no un acceso directo como tal. No sé si lo implantarán. La gestión de usuarios yo creo que sí que la van a implantar, no sé para cuándo estará, pero bueno, creo que sí que la van a implantar. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los 3 dispositivos, los puertos USB son de 5 gigabits por segundo. El Cloud Store tiene 4 puertos de 10 gigabits por segundo. Yo creo que no se puede hacer una agregación de enlaces, ni me lo han confirmado ni me lo han desmentido de parte del fabricante. Creo que de momento no lo tiene, como no lo he probado no os lo puedo decir 100%, pero creo que no se puede hacer una agregación de enlaces. Y básicamente esos serían para mí los puntos más débiles, que sobre todo sería el tema de la gestión de usuarios. Si tú eres una productora o alguien que necesitas una gestión de usuarios porque necesitas que una parte del equipo no acceda al contenido de otra parte del equipo, por ejemplo, que los de sonido no accedan a la parte de
de talonaje o al revés, o trabajas con diferentes proyectos a la vez y quieres que la gente de un proyecto no acceda a otro proyecto y lo tienes almacenado en cualquiera de las 3 nubes, en cualquiera de los 3 dispositivos, no se puede hacer. Se puede hacer de otra manera indirecta, evidentemente, pero no se puede hacer de una manera directa. Y bueno, básicamente este ha sido el resumen de estos dispositivos. Les haremos test de velocidad, os los voy a enseñar más de cerca el funcionamiento. Cuando salga, porque de momento no ha salido, la versión de DaVinci Resolve para iPad, os la enseñaré también y lo probaremos. Y bueno, esto ha sido todo. Como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compartirlo con gente que creas que esto le puede interesar. Ya sabes que en www.naseros.com está toda la información centralizada y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.